Saludos, mi nombre es José Daniel Pérez, matrícula 220961, y voy a estar hablando sobre los transformadores eléctricos, sus tipos, partes y otros temas a tratar que espero que sean de su interés. Bien, lo primero que debemos saber es qué es un transformador eléctrico. Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna de las funciones de la corriente, como es el voltaje o la intensidad, esto manteniendo la frecuencia y la potencia de la corriente. Como sabemos, lo que hace los transformadores es convertir o transformar, valga su nombre, las corrientes eléctricas, ya sea con algún fin en específico, sea para potenciarlas, sea para distribuirlas, etcétera. Digamos que la función de ellos es, como lo dice su nombre, transformar la corriente, ya sea según sea necesario en el caso particular que vaya a ser utilizado. Bien, ahora vamos con el funcionamiento de los transformadores eléctricos. Lo primero que debemos de saber es que los transformadores eléctricos se basan en la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Entonces, tenemos que un transformador eléctrico consiste en un núcleo de hierro laminado y dos bobinas de alambre llamadas de venado primero y de venado secundario. Entonces, cuando se aplica una corriente alterna en la bobina primaria o el devenado primario, se crea un flujo magnético variable en el núcleo. Esto quiere decir que cuando nosotros digamos o cuando se aplica una corriente alterna en un transformador a través de una de sus bobinas primarias, estaba el núcleo y en el núcleo se hace o se crea lo que es la transformación de la energía, ya sea para aumentarla, para disminuirla, etcétera. Ya va a depender del tipo de transformador o del tipo de corriente que se desea generar con ese transformador. Y por último, el funcionamiento de esto es mediante el principio de inducción electromagnética. Como mencionamos anteriormente, esto junto con la ley de Faraday es, digamos, que lo que le da las bases al funcionamiento de los transformadores eléctricos. Aquí ya tenemos las principales partes de los transformadores eléctricos y podemos ver una pequeña imagen con las partes de manera un poco más desglosadas de los transformadores, pero digamos que de manera general, de manera completa, estas son las distintas partes que en conjunto forman lo que conocemos nosotros como un transformador eléctrico. Dentro de estas tenemos el núcleo, que es el material ferromagnético, donde se concentra lo que es el flujo magnético del transformador. Tenemos los bobinados, el cual tenemos el primario y el secundario. Los bobinados primarios son los que se conectan a la fuente de energía y los secundarios son los que se conectan a la carga. Además de esto, tenemos los aislantes, que son los que separan los bobinados y los protegen contra algún cortocircuito o algún evento que se pueda dar con el transformador. Y por último, tenemos lo que es la caja o el tanque del transformador y el sistema de refrigeración, que lo que hace es que protege y disipa el calor que se genera al momento de que el transformador esté en uso y transformando energía o corriente como conocemos nosotros en nuestro día a día. Ya aquí vamos lo que son los tipos de transformadores. Aquí podemos ver un ejemplo de transformador, que es lo que nosotros mayormente vemos en las calles, en los postes de luz, en nuestras casas, nuestros residenciales y nuestros entornos. Bien, lo primero que tenemos son los transformadores. El transformador elevador, este lo que hace es, como dice su nombre, aumentar el voltaje de la corriente eléctrica. Tenemos un transformador reductor, que al contrario del elevador lo que hace es reducir la corriente eléctrica. Tenemos un transformador autotransformador que solo tiene un devenado o un bobinado, como hablamos anteriormente en las partes, y este lo que hace es con tomas múltiples que permite obtener distintos voltajes de salida, es decir, permite sea aumentar o reducir el voltaje de salida del transformador, ya sea lo que se esté necesitando de este tipo de transformador. Mayormente nosotros tenemos en nuestros sistemas eléctricos, según estuve investigando, estos dos tipos de transformadores, ya sea o de un elevador o sea un reductor. Todo va a depender del circuito eléctrico al cual nosotros pertenezcamos.
Ya por último tenemos dos tipos más de transformadores, un transformador trifásico que se utiliza en sistemas de alimentación trifásica, ya estos son utilizados en empresas o en industrias que necesitan un sistema trifásico, es decir, de tres fases para su funcionamiento. Y por último tenemos un transformador seco, que este lo que hace es utilizar el aire o un aislante líquido para su refrigeración en lugar de aceite como utilizan los otros tipos de transformadores. Ya por último, tenemos las aplicaciones de los transformadores eléctricos. Aquí ya vemos la primera de ellas es en la generación y la transmisión de energía. Este es utilizado para lo que es la potenciación y la distribución de la energía. Por ejemplo, nosotros en nuestros hogares tenemos energía a través de un transformador que tenemos en nuestro puesto de luz más cercano mayormente. Es decir, que eso en nuestro día a día los transformadores influyen en que nosotros podamos tener energía eléctrica. Tenemos ya como segunda aplicación lo que es en los equipos electrónicos. En los equipos electrónicos son utilizados los transformadores, ya sea para obtener algún tipo de voltaje en un equipo en específico, alimentar los equipos, etcétera. Tenemos para la medición y protección. Esta aplicación es para, digamos que, la protección del voltaje, la medición del mismo, ya que los transformadores transforman la energía, transforman la corriente, entonces lo que nos permite tener, digamos que, una mayor protección a los niveles de voltaje que nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares o que consumimos en cualquier lugar. Y por último, tenemos lo que es el aislamiento y la seguridad. Los transformadores de aislamiento protegen los equipos, protegen las personas de que no tengan contacto directo, digamos que nosotros no tengamos contacto directo con una fuente de energía que tiene una diferencia de potencial de 220 voltios con un transformador, se transforma a que solo sea 110 voltios y digamos que esta es una de las aplicaciones que tienen los transformadores en nuestro día a día. Esto ha sido todo por mi exposición. Muchísimas gracias, espero haya sido de su agrado.